La Asamblea Nacional no alcanzó este jueves 1 de septiembre de 2022 la votación necesaria para destituir a 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la ex titular de la entidad, tras la moción presentada por los legisladores Viviana Veloz y Luis Almeida. El presidente Fausto Murillo, junto a Ruth Barrero y Juan José Morillo, permanecerán en sus funciones en el Consejo de la Judicatura luego de que la moción alcanzara 87 de los 92 votos necesarios para sacar a los vocales de sus cargos. María del Carmen Maldonado, expresidenta de la entidad, también se salvó de la censura. Después de casi 2 días de debate, el presidente Virgilio Saquicela sometió al juicio político a votación de los 136 legisladores presentes, en donde asambleístas de las bancadas del Partido Social Cristiano, Unión por la Esperanza y algunos independientes impulsaron la destitución. La izquierda democrática votó dividida. Al final hubo 87 votos favorables a la censura y 49 abstenciones. El juicio político fue entablado por un supuesto incumplimiento de funciones de vocales del Consejo de la Judicatura. La candidatura a la reelección por la alcaldía de Quito de Jorge Yunda es la primera en estar calificada para participar en los comicios seccionales del 5 de febrero de 2023, y el juicio por presunto peculado que enfrenta en la justicia ordinaria continuaría pese a la nominación política. Ningún sujeto político, partidos, movimientos, alianzas o candidatos impugnó la inscripción de Jorge Yunda a la reelección para la alcaldía de Quito ante el Consejo Nacional Electoral. Con ello, la resolución de la Junta Electoral de Pichincha que inscribió su candidatura quedó en firme, por lo que está calificado para participar en las elecciones y no podrá renunciar a ella, según lo establece el artículo 108 del Código de la Democracia, que señala: las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. La nueva candidatura a la alcaldía de Quito que mantiene Jorge Yunda causa expectativa en los abogados a cargo del proceso penal, quienes tienen claro que el tema político va a afectar lo jurídico. La Asamblea Nacional tendrá su periodo de receso legislativo entre el 12 y el 26 de septiembre de 2022, según resolución del Consejo de Administración Legislativa. Originalmente, el periodo de descanso estaba previsto para agosto, pero la realización del juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura, que inició el miércoles 31 de agosto de 2022, obligó a postergar esa planificación. Durante el receso legislativo, la Asamblea no puede tramitar leyes, mantener sesiones del Pleno, ni de las comisiones, y tampoco corren los plazos de los distintos temas que se abordan en la función legislativa. Al regreso de este periodo de estas 2 semanas, la Asamblea deberá retomar el trámite del juicio político contra 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Después, entraría a trámite el juicio político contra los 7 miembros del mismo Consejo. Con la crisis carcelaria iniciada en 2019, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad ha firmado 23 contratos que costaron un total de 12.2 millones. En total, desde mediados de 2019 se han realizado 23 contratos que, en conjunto, representan 12.2 millones. Desde 2019, estos contratos no habían sido auditados, pero en agosto de 2022, la Contraloría aprobó el informe que estudia el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. En dicha auditoría, que se centra en 3 de los 20 procesos y que representan inversiones por 1.9 millones, la Contraloría encontró 4 irregularidades. La Contraloría halló que 201 ítems no fueron entregados y que no se suscribieron actas de recepción. Sin la comprobación de eso, es imposible dictaminar si los materiales se entregaron. En total, un 97% de los artículos no cuentan con detalle de recepción. El presidente Guillermo Lasso entregó la primera fase del proyecto de regeneración urbana integral en Zaruma, El Oro. La obra, con un costo de 5.4 millones, ayudó a reconstruir parte de la ciudad y viviendas afectadas tras un socavón ocurrido el 15 de diciembre de 2021. La obra fue culminada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y comprende la estabilización del hundimiento en la calle Colón,
La segunda fase está en un 50% y se espera que la totalidad de la obra, de 4 etapas, esté entregada en diciembre de 2022. Esto mientras las autoridades fortalecen los controles contra la minería ilegal y el uso de explosivos en las galerías que se encuentran debajo de la ciudad. El presidente Lasso destacó la obra y la clausura que impuso el gobierno nacional a los túneles clandestinos, por donde operaba la minería ilegal para la extracción de oro. Lo que ofrece el gobierno lo cumple, y lo que se dice se hace, destacó el mandatario. El Consejo Nacional Electoral habilitó el sitio web para que la ciudadanía pueda consultar el lugar en el que deberá sufragar en las elecciones seccionales de 2023. En febrero del año que viene se elegirán a 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, concejales urbanos, rurales y vocales de las juntas parroquiales del país. En total, 13.450.047 electores están convocados para sufragar, todos mayores de 16 años. Para obtener más información acerca del lugar de votación se debe ingresar a la página web cne.gov.es/consultar registro electoral. En el sitio web es necesario ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento para obtener información sobre provincia, circunscripción, cantón, parroquia, zona, junta, recinto electoral y la dirección del lugar de sufragio. Además, se presentó una aplicación móvil con la que la ciudadanía también puede revisar su recinto de votación para las elecciones de 2023. Durante la noche del jueves 1 de septiembre, cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron el flujo de lava en el volcán Sangay. El video fue subido a redes sociales y en el clip se ve cómo el volcán arroja el flujo piroclástico que resalta en medio de la oscuridad de la noche. Según los reporteros del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la actividad del Sangay tomó fuerza durante la mañana del jueves, pues se registró emisión de gas con ceniza que llegó a formar una columna de material volcánico de 1.500 metros de altura y que se dirigió hacia el suroeste. Las autoridades continúan el monitoreo del volcán y recomiendan a la ciudadanía, en general, mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Según investigación preliminar de la policía, Michelle Bryan, L.A., sería el encargado de encontrar y alquilar viviendas cercanas al puerto marítimo de Guayaquil. Allí se trasladaba la droga con la que se contaminaban los contenedores. 4 personas, entre ellas un funcionario de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, recibieron prisión preventiva tras ser procesados por tráfico de drogas. Los ahora procesados fueron detenidos en un operativo en el que la Fiscalía decomisó 510 kilos de cocaína dentro de una camioneta, cuando desembarcaban la droga al interior de una vivienda ubicada en el barrio del Centenario, sur de Guayaquil. En total, las autoridades detectaron una carga de 439 bloques de droga camuflados y encaletados en el piso falso del balde de una camioneta. Al momento de su captura, los 4 sujetos estaban desembarcando la cocaína. Según investigación preliminar de la policía, el ex servidor de la ATM sería el encargado de encontrar y alquilar viviendas cercanas al puerto marítimo. En dichos inmuebles se almacenaba la droga para luego trasladarla al puerto y contaminar los contenedores de exportación. En la audiencia de flagrancia desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Stanley Coca presentó como elemento de convicción el parte de aprehensión elaborado por la Policía Antinarcóticos, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga, 2 automotores, 2 motocicletas y teléfonos celulares. La instrucción fiscal durará 30 días. Pasada las 9 de la mañana del 2 de septiembre, se reportó el fallecimiento de Emanuel C.M., quien presuntamente participó en el ataque contra policías que ejecutaban un control rutinario en un centro de diversión nocturna en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Producto de este hecho, ocurrido la noche del miércoles 31 de agosto, el subteniente Jorge Luis Bermeo Gudiño perdió la vida tras recibir impactos de proyectil. Otro agente quedó herido y el tercero logró huir del sitio en el cruce de balas con los supuestos antisociales. De este intercambio de disparos resultó herido Emanuel C.M., por lo que fue trasladado al Hospital Regional Gustavo Domínguez, en la provincia de Santo Domingo. Allí la mañana de este viernes, funcionarios policiales que custodiaban al hombre confirmaron el deceso. El ahora occiso registraba 5 boletas de detención pendientes, según la policía. Él fue uno de los 4 aprehendidos tras el incidente en el nightclub, tal como lo anunció en su cuenta de Twitter el comandante general de la institución policial.
Fausto Salinas. Las destrezas en matemáticas y lectura entre alumnos de 9 años registra un descenso preocupante en Estados Unidos. La Evaluación Nacional del Progreso Educativo, el reporte oficial sobre el rendimiento de los escolares, indica que el rendimiento de estas asignaturas es similar al de hace 2 décadas. Expertos en docencia afirman que 2 años de pandemia acabaron con 20 años de avance. Los maestros lo advierten luego del regreso a clases este 2022. Como resultado de la pandemia, las cosas que estamos viendo en el salón de clases son cambios de comportamiento que no veíamos hace 5 o 10 años. Esta vuelta a clases demanda la presencia de maestros en los salones, otra variable que impacta en la educación. Por ejemplo, en el sur de Florida, el déficit de educadores supera los 400. Autoridades del Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade buscan aumentar las contrataciones para atender esta contingencia. Así que en las áreas que siempre hemos tenido necesidad ha sido el área de matemática, el área de ciencia, especialmente los niveles altos de ciencia, y también un área que nos preocupa mucho, que siempre ha existido como una área crítica de poder contratar a maestros, el área de educación especial. DO3 calcula que hasta 3 años puede extenderse la recuperación académica de los estudiantes afectados por la medida de cierre prolongado de las escuelas. En Florida, la gobernación anunció que contratará militares retirados para que impartan clases tras una certificación. Este jueves entró en efecto la Ley de Zonas Libres de Armas en Nueva York, que prohíbe que individuos armados ingresen a áreas repletas de turistas como Times Square, donde circulan 475,000 personas a diario según la alcaldía. Esto aplica incluso para aquellos que tienen permiso de portarlas. Va a ser un desafío cuando piensas que hay una pequeña población de personas que pueden portar armas legalmente, y la pregunta será para las fuerzas del orden, que deberán identificar si una persona tiene o no permiso de portar armas. Quienes ingresen armados a estas áreas, que incluirán también recintos como iglesias y estarán delimitadas con letreros de zona libre de armas, serán arrestados y enfrentarán cargos por delito grave. Algunos entusiastas de las armas consideran que la ley estatal atenta contra el derecho de portar armas consagrado en la Constitución estadounidense. Yo creo que sí, porque aquellas personas que se sienten como que inseguras de sí y cree que eso es como un mecanismo para protegerse. La gobernadora alega que el derecho de portar armas es para defensa propia y no para herir a otros. Aún así, los estados pueden seguir regulando sus leyes. Turistas en Times Square celebran la medida. Ir a una ciudad y no solamente visitar el centro, es no portar armas, porque eso te da derecho a muchas cosas, en que uno pelea por alguna cosa pequeña y pierda el control y haga un disparo. Entonces eso le da mucho poder a las personas. Me parece muy bien que lo prohíba. California está bajo alerta de calor extremo de norte a sur hasta la noche del lunes 5 de septiembre. Las altas temperaturas se deben a una cúpula de calor causada por un sistema de alta presión que atrapa el aire caliente sobre una región. En algunas áreas de Los Ángeles, las temperaturas sobrepasarán los 46 grados centígrados, condiciones peligrosas para niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores. En los Estados Unidos, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima. Lara Schwartz ha investigado cómo el calor extremo afecta la salud de quienes viven en zonas más pobres. Comunidades con bajos recursos tienen una mayor exposición a eventos de calor intenso, porque en general viven en áreas con menos espacios verdes y sin acceso a aire acondicionado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta es la ola de calor más larga e intensa del año en California, con poco alivio durante la noche. Ante mayor demanda de electricidad, las autoridades urgieron a los usuarios limitar su consumo para evitar apagones. En medio del calor, estalló un incendio el miércoles que forzó la evacuación de cientos de personas en una zona suburbana de Los Ángeles y el cierre de la autopista 5 en ambas direcciones, una arteria principal del estado. 8 bomberos sufrieron lesiones relacionadas con el calor, 6 de ellos fueron hospitalizados. Otro incendio de rápida expansión comenzó horas más tarde en San Diego, cerca de la frontera con México. Nuestras cuadrillas se están esforzando al máximo. Estamos tratando de cuidarnos los unos a los otros. Hace demasiado calor y las condiciones son extremadamente difíciles. Y expertos advierten que no mejorarán.
Las olas de calor seguirán siendo más frecuentes y extremas. Debemos prepararnos para sus impactos. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se despidió de su cargo criticando a China por graves violaciones de los derechos humanos que pueden equivaler a crímenes de lesa humanidad. El informe subraya la represión contra más de 1 millón de miembros de los grupos minoritarios, incluidos los uigures, que han sido llevados a campos de concentración, violados sexualmente, torturados y obligados a abandonar su idioma y religión. Beijing rechazó el reporte y lo atribuyó a un invento de las naciones occidentales. A pesar del peligro y en medio de ataques alrededor de la planta, los inspectores de Naciones Unidas finalmente visitaron la central nuclear de Zaporizhia para determinar su seguridad. 5 expertos permanecerán hasta el sábado en el complejo, donde los bombardeos han aumentado el riesgo de un accidente nuclear. Horas antes de que llegaran, proyectiles de artillería rusos golpearon el complejo y causaron daños, destacando los riesgos de seguridad que el equipo ha venido a evaluar. Me preocupo y seguiré preocupándome por la planta hasta que tengamos una situación que sea más estable, que sea más predecible. Es obvio que la planta y la integridad física de la planta se ha violado varias veces por casualidad, por deliberación. Aunque ni Rusia ni Ucrania acordaron un alto al fuego en la zona, ambos dijeron que garantizarían la seguridad de los inspectores, quienes presentarán sus conclusiones en los próximos días. Entre tanto, ambos ejércitos intercambiaron acusaciones de haber atacado la ruta hacia la planta y poner en peligro a los inspectores de la ONU para sabotear la misión. Basta que estalle un contenedor de desechos nucleares y habrá radiación. No sería nada bueno para Ucrania, Rusia o Europa. Kiev dice que uno de sus reactores fue cerrado por un bombardeo del jueves, pero no se reportó ningún aumento en el nivel de radiaciones. Sin embargo, las condiciones de la planta nuclear más grande de Europa se han desmoronado durante semanas y las hostilidades aumentaron. Por primera vez, la cifra de venezolanos desplazados iguala a la de ucranianos y supera el número de sirios que han salido de su país, aseguran Naciones Unidas. 6,8 millones de venezolanos han dejado su país. Una cifra sorprendente porque, a diferencia de Ucrania, no hay una guerra. Rachel Smitke de Refugees International para América Latina dijo que este año los donantes solo han financiado el 13% del plan de respuesta humanitaria para los venezolanos, mientras que el plan de respuesta de Ucrania ha recibido casi 5 veces la cantidad de apoyo. José Toros, uno de los 100.000 venezolanos portadores del virus, insta a las autoridades a que se aborde lo antes posible lo que considera una desigualdad para el acceso a pruebas y tratamientos. En los centros de salud públicos actualmente no disponen con prueba de diagnóstico de VIH por no tener reactivos. Existen organizaciones no gubernamentales que realicen las pruebas de despistaje y diagnóstico de VIH. Según el más reciente informe del programa ONU-SIDA, el año pasado se registraron 6.062 casos de VIH en Venezuela. La directora del programa ONU-SIDA, Regina López, hizo un llamado a evitar la persecución y criminalización de organizaciones humanitarias dedicadas a los pacientes con VIH. Estamos tratando de colaborar con las autoridades para que ciertas situaciones no se presenten, y si las que se presenten se pasen de la mejor manera posible. Juan Rodríguez de la ONG Acción Solidaria, que se dedica a defender los derechos de las personas VIH positivas, destacó la importancia del informe de ONU-SIDA ante la escasez de cifras oficiales. Este informe de ONU-SIDA es muy importante porque permite dar luces sobre cuáles son esas, o una idea de las cifras reales, o una aproximación a las cifras reales que estamos viviendo en Venezuela, y de la importancia de que se sigan manteniendo programas de este tipo. El estudio detalló que cada día al menos 4.000 personas se contagian a nivel mundial con el VIH. El Ecuador arrancó este jueves el segundo proceso de regularización de ciudadanos venezolanos. La iniciativa, denominada Estoy Aquí, pretende beneficiar a unas 324.000 personas. El entonces presidente Lenín Moreno realizó la primera iniciativa. Es un medio para poder identificar cuántas personas de nacionalidad venezolana que han ingresado por puntos regulares se encuentran en el país,
cuáles son sus características, sus rangos etarios, en qué ciudades del país se encuentran ubicados. El primer paso comprende un registro en línea a través del sitio estoyaquí.es, tras el cual se prevé un registro biométrico y una entrevista que permitirán la obtención de un visado renovable cada 2 años y con ello la obtención de una cédula de identidad. El Ecuador no va a regularizar a personas con antecedentes penales, únicamente se van a regularizar con personas que han venido a aportar y apoyar al país. El gobierno y la cooperación internacional buscan también desmitificar que los extranjeros inciden en la inseguridad. José Iván Dávalos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reiteró el compromiso con una migración ordenada y regular. Se proyecta que más de 800.000 personas de Venezuela pasen por el Ecuador, 551.000 con intención de permanencia y alrededor de 250.000 en tránsito. Esto solo para el año 2022. El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que su administración mantiene una comunicación privada con el gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería colombiana dijo en un comunicado que promueve y defiende los derechos humanos y por esa razón realizan acciones internacionales con fines humanitarios en Nicaragua. Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará. Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses afirman que podría tratarse de una gestión que tenga como resultado la liberación de los más de 190 opositores. Eso se está hablando de la iniciativa que proviene del presidente de Colombia para interceder por los presos políticos. Para nosotros resulta una iniciativa positiva. Otras instituciones critican que Colombia ha manejado las conversaciones con Nicaragua de forma muy privada. Que los hechos demuestren que efectivamente van a contribuir para que la tiranía cese con la represión y deje que Nicaragua, ¿verdad?, comience una vida en libertad para vivir y vivir sin miedo. Las conversaciones privadas entre Bogotá y Managua se dan en paralelo a la presentación de los presos políticos en la televisión oficialista que inició esta semana. El gobierno nicaragüense no se ha referido a la agenda bilateral entre ambos países. El salmón de la foto perfectamente podría haber venido de la vida silvestre o de un criadero, pero se cultivó con un puñado de células de salmón en un laboratorio en la sede de la empresa Wildtype en el norte de California. Se nos ocurrió una forma de hacer células de salmón y la combinamos con una base vegetal que se llama andamio, lo que ayuda a dar a las células la estructura adecuada para algunos de los cortes con los que estás familiarizado. El objetivo es complementar los suministros existentes de salmón que están en rápido declive en medio de una demanda creciente. Entonces, nuestra idea fue darles otra opción que no implique ejercer una presión adicional sobre las pesquerías silvestres o seguir dependiendo de los peces de cultivo. Mientras tanto, la compañía Upside Foods realiza unas pruebas de sabor para estos bocados de pollo que se cultivaron a partir de células de pollo. Es carne real, que se cultiva directamente a partir de células animales, por lo que no es necesario criar ni sacrificar animales. Pero aún puedes tener la carne que todos amamos. Además de los alimentos cultivados en laboratorio, algunas empresas crean alternativas a base de plantas para comidas tradicionales como huevos y tocino. My Bacon es un reemplazo delicioso para el tocino que imita la textura, el sabor y lo crujiente de este alimento, pero utiliza micelio de hongos. Un progreso que avanza lentamente, pero que algún día pudiera cambiar la forma en que come el mundo.